Repitan conmigo, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu sabiduría. Llenos de tu sabiduría. Para que podamos interpretar tu palabra. tu palabra. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la palabra de este día. Vamos a compartir un tema muy bonito, un tema muy interesante, pero que nos debe fortalecer a cada uno de nosotros en la vida cristiana. La vez pasada dimos el tema del... ¿Cuál fue el tema que dimos la vez pasada? El tema del bautismo, ¿cierto? ¿Por qué la iglesia bautiza a los niños? Cómo los protestantes nos dicen que el bautismo no es válido para los niños y cómo la palabra de Dios nos dice que a los niños sí que hay que bautizarlos. Ahora, vamos a dar un tema en torno a los fieles difuntos. Este tema es interesante, ¿por qué? Porque hemos escuchado hablar de los protestantes que nos dicen que no hay que orar por los difuntos, que es una mentira, que es un invento de la iglesia, que en la Biblia no está que hay que orar por los difuntos, que el que se murió, y el que se murió o va para el cielo o va para el infierno. Aquí no hay más nada. Aquí el purgatorio no existe porque la palabra purgatorio no está en la Biblia, entonces eso es mentiras. Y fíjense cómo lo vamos a desarmar con las mismas palabras de ellos. Ellos dicen, la palabra purgatorio no está en la Biblia, por tanto, el purgatorio no existe, ¿cierto? Ahora, la palabra evangélico tampoco está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, lo evangélico para Dios no existen. Lo que es igual no es trampa. Ahora, en la Escritura vamos a encontrar evidencias de que hay un lugar que no es el cielo, que no es el infierno, pero que ese lugar es donde van aquellas almas que no fueron tan buenas para entrar al reino de los cielos, porque nada manchado puede entrar en ella, pero tampoco tan malas para ser condenadas. Y como el mismo Jesús nos va a decir que hay perdón de pecados en esta vida y hay perdón de pecados en la otra vida. Por tanto, si una persona al morir, si no fue al cielo y no fue al infierno, ¿cómo obtiene el perdón de los pecados? Es decir, que va a un lugar distinto al cielo y al infierno. Llame ese lugar como usted quiera. Llámelo como usted quiera. ¿Sí? Pero vamos a comenzar. ¿Por qué la iglesia le llama purgatorio? Vamos a buscar la primera carta a Timoteo. Déjenme aquí un momentico. Vamos a buscar la primera carta la carta a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 3. Vamos a encontrar en 1 Timoteo, capítulo 3, cómo la iglesia llama a este lugar. ¿Por qué la iglesia le llama purgatorio? 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Escuchen lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Llame ese lugar como quiera. Recuerden algo, la iglesia católica primero es fundada por Cristo. Cristo funda la iglesia en la persona ¿de quién? De Pedro. Le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, ¿la iglesia de quién? De Cristo. No la iglesia que fundó Petronilo, ni Teodoro, ni Pánfilo, ni que en la noche se levantó y dijo, es que el Señor me reveló que yo tengo que fundar una iglesia y la voy a llamar Jesús solo, Jesús acompañado, o como usted quiera. No, Señor. La iglesia es una sola. ¿Fundada por quién? Por Cristo. Así de sencillo. Ahora, vamos a ver cuál es esa iglesia. Fíjense, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 nos va a decir algo. Siga. Pero si me demoro. Dice, pero si me demoro, el autor de la carta le dice, si yo tardo en llegar, siga. Para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. Para que sepas cómo debe comportarse, ¿dónde? En la casa de Dios. Ajá. Sí, es decir, que Dios tiene una casa, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál iglesia es la casa de Dios? ¿La que funda Petronilo, la que funda Teodoro, que era antes un malandro o que era antes no sé qué, y entonces se despertó y dijo, voy a fundar una iglesia y la voy a llamar
Jesús acompañado, porque la Jesús solo ya está fundada. ¿Esa será la iglesia de Cristo? No. La iglesia de Cristo tiene una historia y tiene un fundamento. Entonces dice primera carta de Timoteo, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Ahora, esa iglesia, escuche lo que dice. Que es la iglesia del Dios vivo. ¿Esa iglesia es de quién? Del Dios vivo. Es decir, que debemos pertenecer como buenos cristianos a la iglesia que fundó ¿quién? Dios. A la iglesia que fundó Dios. Así de sencillo. Una vez me encontré con un pastor evangélico y me dijo, yo le hice la primera pregunta y fue, epa, ¿y quién fundó su iglesia? Y me dijo, la fundaron unos hermanos que vinieron de San Cristóbal. Y yo le dije, entonces no es la iglesia de Dios. Porque la iglesia verdadera la fundó ¿quién? Dios. Cristo. No la funda ni Petronilo ni Teodoro. No van a decir que el padre Eudi fue el que fundó la iglesia de Santa Lucía. No, señor. La iglesia católica la fundó ¿quién? Cristo. Punto. En la persona de Pedro cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor no dijo mis, que cada quien funde la que quiera. No, señor. Dijo fundar una sola. Él fundó una sola. Esta iglesia es la casa ¿de quién? De Dios. Siga leyendo. Que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. ¿La iglesia es qué cosa? Pilar. Pilar. Y base es decir, fundamento y base de qué cosa? de la verdad. Vuélvalo a leer. Que la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Ajá, la iglesia es qué cosa primero? Pilar. Es decir, fundamento. Es el fundamento. La iglesia es el fundamento. ¿Sí? ¿Y base de qué cosa? De la verdad. Es decir, que la verdad está dentro de la iglesia, no de cualquier iglesia, no de cualquier chiringuito fundado por cualquier persona por allí, no, de la iglesia fundada ¿por quién? Por Cristo, por la iglesia fundada por Cristo. Por eso se dice, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Los evangélicos le dicen y romana, porque la sede está en Roma. No importa, la sede puede estar hasta en Pekín si quiere, ¿sí? Pues la iglesia, los 4 atributos de la iglesia son que es una. Una significa una unidad. Es católica, que significa universal. Usted se va a cualquier diccionario y va a buscar la palabra católico y significa universal. Es decir, que está en todo el mundo. En todo el mundo está la iglesia católica. Toda la iglesia es una. Católica, apostólica, porque viene desde el momento en que Cristo la fundó sobre Pedro, que era ¿quién era Pedro? Un apóstol. Y luego comenzaron ellos a nombrar más sucesores con la imposición de las manos. No se nombraba cualquiera. No es que cuando Judas se quitó la vida, por ejemplo, vino Petronilo y dijo, bueno, como Judas ya no está, yo me voy a meter al grupo. No, señor, eso no es así. Ellos pidieron primero la fuerza al Espíritu Santo, oraron y le pidieron a Dios que les diera a quien tenía que formar parte del grupo, y cuando decidieron le impusieron las manos para que fuera parte del grupo de los apóstoles. Aquí no salió cualquiera diciendo, yo voy a meterme a pastor evangélico, agarro 10 bobos, le cobro el diezmo y vivo feliz y tranquilo. Así cualquiera, ¿sí? Así cualquiera. Pero la palabra de Dios eso lo condena. Jeremías 14:14 lo dice claramente, cuidado con los falsos profetas. Vienen diciendo mentiras en mi nombre, dicen que yo los mandé, dicen augurios de su pensamiento cuando yo ni les he mandado, cuando yo no les he revelado, cuando yo no les he hablado y cuando yo no les he dicho a ellos absolutamente nada. Así que hay que tener cuidado con esos falsos profetas. Entonces, la iglesia es una unidad. Ahora, la iglesia que sabe que el nombre purgatorio no está en la Biblia, pero sí las evidencias del purgatorio, dice, a ese lugar que no es el cielo y que no es el infierno, lo vamos a llamar purgatorio. Y todo el mundo a nivel de la iglesia católica, en todo el mundo, siempre decimos que hay almas que están, ¿dónde? En el purgatorio. Y viene una tarea para nosotros. ¿Cuál es? Orar por ellos. Y señor cura, muchos me van a decir, señor cura, ¿y dónde está en la Biblia que yo tengo que orar por los difuntos? Ya se los voy a mostrar, no se preocupe, ya se los voy a mostrar. Pero pregúntale a un evangélico y le diga, muéstreme en la Biblia donde el Señor dice que no hay que orar por los difuntos, para que vea que nunca se lo van a mostrar.
porque esa teoría de ellos sí no está fundamentada en la Biblia. Pero ahorita yo les voy a mostrar con cita bíblica, capítulo y versículo, donde dice que sí hay que orar por los difuntos. Vamos a comenzar con una cita que es Mateo capítulo 12, Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 32. ¿Sí? Vamos a buscar la primera evidencia donde Dios mismo nos dice que hay un lugar que no es el cielo y que no es el infierno. Es otro lugar, una evidencia, ¿sí? Es como decir algo, que a ustedes aquí se les pierde una vaca. ¿Cómo la buscan ustedes? Por el rastro, la evidencia. Ah, por aquí tuvo que haber pasado. Y siguieron hasta que, ¡tum!, la encontré. ¿Sí? ¿Sí o no? Es así. Entonces, aunque no aparezca el nombre, a no ser que el vecino la haya comido, no, la vaca. Pero aunque no aparezca el nombre purgatorio, vamos a ver la primera evidencia de boca del mismo Jesús. Y aquí vamos a ver si los evangélicos son capaces de llamar mentirosos a Jesús. Mire lo que dice. Mateo. 32. Al que calumnie. Exactamente, 32. Okay. Al que calumnie al No, Hijo del Hombre. exactamente, ajá. ¿Sí? Al Escuche. que calumnie al Hijo del Hombre. Páramela ahí, le vamos a leerla poco a poco. Al que calumnie. ¿Qué significa la calumnia? Una mentira, un invento. Decir algo en contra de una persona, pero que primero no es verdad. Al que calumnie contra El Hijo del Hombre. contra el Hijo del Hombre, es decir, contra el Hijo de ¿quién? De Dios. El que calumnie, el que hable mal en contra del Hijo de Dios, sigan, Se le perdonará. se le perdona ese pecado. Dios es tan bueno que usted puede tratar al mal al mismo Jesucristo y Él lo va a perdonar. Porque Dios es un Dios que no se deja ganar en misericordia, dice el salmista. Ahora, vamos a ver qué más dice. Pero al que calumnie. Escuche, pero al que hable mal, que calumnie. Al Espíritu Santo. ¿Contra quién? El Espíritu Santo. ¿Contra quién? Contra el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cuándo está esa evidencia? Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante. El Señor le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Punto. Aquí no hay para dónde más agarrar. Lo dijo el Señor y hay que hacer lo que dice ¿quién? Dios. Entonces, dice Jesús, el que hable mal contra el Hijo del Hombre, es decir, contra mí, contra Jesús, que soy el Hijo de Dios, se le perdona ese pecado. Pero aquel que hable mal contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. no se le perdonará ese pecado. Jamás. Ese es el que nosotros llamamos el pecado imperdonable. Hay un solo pecado que no tiene perdón y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, llamado y mejor conocido como el pecado imperdonable. Ahora, vamos a ver si solamente será aquí o será en otro lugar. ¿Qué dice la palabra? No se le perdonará ni en este mundo. Ni en este mundo. Hablen que yo no como gente. ¿Sí? A ver, no se les perdonará ni en este mundo. Aquí, no se le perdona. Y vamos a ver si hay otro lugar donde sí se perdona. Ni en el otro. Es decir, que no se le perdona ni en este mundo ni en el otro mundo. Es decir, que hay dos lugares donde se pueden conseguir perdón. Aquí en la tierra, cuando estamos vivos, y en el otro mundo, cuando estamos muertos. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo conseguimos el perdón de los pecados en el otro mundo si yo ya estoy muerto? ¿Cómo yo puedo conseguir ese perdón? Aquí es donde viene la oración de nosotros por esos seres queridos que ya no están en este mundo. Ahora, evidencia. ¿Hay un lugar que se llama? ¿Hay un lugar que se llama? ¿Hay un lugar que se llama? Infierno. Si yo soy evangélico, protestante, testigo de Jehová, mormón, como usted me quiera llamar, y yo digo que el que se muere o se va para el cielo o se va para el infierno, ¿dónde queda la palabra de Jesús que dijo, se le perdonará todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, ni en este mundo, ni en el otro? ¿Dónde queda eso? Si Jesús me está diciendo, si usted no logró conseguir el perdón de sus pecados en este mundo, hay una segunda oportunidad, en un lugar, ¿sí?,
donde puede conseguir el perdón de los pecados gracias a la oración de ¿quiénes? De los que quedamos en esta vida. Ya lo vamos a ver, no se preocupe. No se me adelanten y no se me atrasen, porque la palabra de Dios hay que hacerla de esa manera. Bien explicadita, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que después no vayan a decir, es que nadie me enseñó. Es que cuando yo era católico, como le dice la gente a uno, porque hay gente, mire, que uno dice, Dios mío, yo tengo 8 dedos de frente, pero hay gente que no tiene ni 2, ¿sí? Porque hay gente que dice, es que cuando yo era católico, si usted era de los católicos que nunca iba a misa, señor. Si usted era de los católicos que iba a la misa y estaba pendiente a qué hora ir a terminar el cura, de paso llegó tarde, y ese cura que se pone a hablar con la Biblia y esas misas son eternas. Uno tiene fin, ¿sí? Si usted es de esos católicos, nunca va a entender la palabra de Dios. Entonces, fíjense, hasta ahora hemos aprendido varias cosas. Primero, la casa de Dios, ¿cuál es? La iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia. La iglesia. Esa iglesia es columna y fundamento ¿de qué cosa? De la verdad. ¿De qué cosa? De la verdad. Muy bien. Entonces, hemos aprendido que esa iglesia es columna y fundamento de la verdad. Esa iglesia, que es una sola, dice que hay un lugar que no es el cielo y que no es el infierno. Lo dice la iglesia que es la casa ¿de quién? De Dios. Que es columna y fundamento de la verdad. Entonces, a ese lugar la iglesia dice, vamos todos los católicos del mundo a llamar a ese lugar purgatorio. Usted va a misa aquí, usted va a misa en Colombia, usted va a misa en Brasil, usted va a misa en Chile, en Argentina, en Italia, en cualquier parte del mundo, y siempre va a escuchar, oramos por las benditas almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque la iglesia es una sola y toda la iglesia se une en oración para pedir por los fieles difuntos. Ahora bien, la iglesia dice que gracias a este texto que hemos escuchado, ¿de quién? Mateo Mateo, capítulo 12, versículo 32, dice que Dios perdona todos los pecados del mundo. Pero hay un solo pecado que le llamamos el pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hablar mal contra el Espíritu Santo. Ese pecado no se perdona ni en esta vida ni en la otra vida. ¿Qué me está diciendo a mí este texto? Que hay pecados que pueden ser perdonados en la otra vida. Que yo puedo morir en pecado, pero no pecados que me vayan a condenar. Yo puedo morir en pecado y que los que están con vida pueden orar por mí. Sí. ¿Dónde encontramos eso? Segunda carta a los Macabeos, capítulo 12. Vamos a ubicarla aquí rápidamente. Segunda carta de Macabeos, capítulo 12, versículo, ya lo vamos a ubicar. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 38 en adelante. Vamos a degustar esta palabra. Vamos a prestarle atención. Ya hasta ahora tenemos claro, ¿sí? Hay una sola iglesia fundada por Cristo. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. La iglesia llama a un lugar que no es el cielo y que no es el infierno, lo llama purgatorio, gracias a un texto que encontramos en la misma palabra de Dios, donde el Señor dice que hay pecados que se perdonan, pero hay un solo pecado que no tiene perdón, ni en esta vida ni en la otra vida. Por tanto, yo puedo obtener perdón de pecados en esta vida, y si muero en pecado, puedo obtener perdón de pecados en la otra vida. Ahora, ¿cómo puedo obtener yo el perdón de los pecados en la otra vida? Vamos a verlo con la evidencia bíblica. Segunda de Macabeos, capítulo 12, a partir del versículo 38. Preste atención. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos. Ajá. Primera cosa, Judas era el jefe de un ejército y va a recoger, él iba a una batalla, murieron la gente y todo lo demás. Él el sábado va a recoger los cuerpos ¿de quiénes? De los que habían muerto. Una gente que había muerto. Él va a recoger esos cuerpos. ¿Qué va a hacer con eso? Vamos a ver. Y a sepultarlos con los suyos. Iba a recogerlos para sepultarlos. Si el Judas hubiese sido evangélico, diría, pues estos irán para el infierno, ¿sí?
o irán para el cielo, pero ya. No podemos hacer más nada por ellos. Los enterramos y ya está. No. Vamos a ver qué hace Judas. A sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia. Jamnia era un ídolo pagano. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es un ídolo pagano? Por ejemplo, aquellos que tienen en sus casas la imagen de María Leonza, del negro primero, la imagen del que llaman eterno, que ya murió. Eso es un ídolo. Eso no es Dios, señores. Eso es un ídolo, ¿sí? Lo que pasa es que la gente le pone más fe a eso que al mismo Dios. Como aquel que va donde el brujo. Tiene más fe en el brujo que en quién? Que en Dios. Y es más, tan sinvergüenza son que el brujo le dice, vaya a misa el sábado santo, lleve agua para que el Padre le bendiga, que yo la necesito, ¿sí? Si él es de Dios, el brujo, ¿tiene necesidad de mandar a bendecir agua? No. Entonces, si manda a bendecir agua es porque esa persona no es de Dios. Entonces, hay un ser superior a él que se llama ¿cómo? Dios. Lo que pasa es que los seres humanos preferimos confiar más en las personas que en el mismo Dios. Ahora, siga leyendo. Prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Entonces, Judas dice, esta gente murió porque todos eran unos idólatras. Es decir, creían en cualquier cosa que existiera, menos ¿en quién? Dios. En Dios. Ese era el pecado. Ese era un pecado, el de ellos. Murieron por la idolatría, de tener dioses distintos al Dios vivo y verdadero. Y aquí muchos me podrán decir, pero es que los católicos son idólatras, porque los católicos tienen imágenes. Y la Biblia dice en Éxodo 24 que está prohibido tener imagen de lo que hay arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sí lo dice, pero resulta que Dios no es un Dios celoso de una imagen. Dios celoso de otro Dios. Si leemos todo el texto, nos va a decir que Dios era celoso de otro Dios. Y si Cristo hubiese sido celoso de una imagen, primero, no manda a construir ángeles alados de 5 metros de altos y los manda a colocar en el templo. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. No les voy a dar la cita para que ustedes la busquen. Y si no, y si la quieren saber, para la próxima misa les voy a dar el tema de las imágenes. Para que ustedes se vengan preparaditos, ¿sí? Para que ustedes digan, mire, yo mejor me voy a ir a escuchar el temita que el Padre va a dar para ver quién tiene la verdad. Si la palabra de Dios o los evangélicos que le dicen destruyan todas esas imágenes, que eso no es de Dios. No, ya lo vamos a ver en la próxima enseñanza que vamos a tener sobre las imágenes. En este caso estamos en el tema de los difuntos. Ahora, estos que habían muerto eran idólatras porque tenían objetos que eran de los dioses de este mundo. Como hay gente que, por ejemplo, vaya al cementerio y busque tierra de muertos. Que para hacer entierros, que para hacer esto, que para hacer aquello. Eso lo hace la gente que no confía ¿en quién? En Dios. En Dios. ¿Sí? Siga leyendo. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a la luz las acciones más secretas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el que conoce nuestros pecados, ¿se llama quién? Dios. Conoce las acciones más secretas. Conoce nuestros secretos. Podemos ocultárselo a todo el mundo, pero a la única persona que ustedes y yo nunca le ocultaremos un pecado, ¿se llama cómo? Dios. Él sí nos conoce. Él sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Sí. Y rezaron al Señor. Primera cosa, ¿qué hicieron ellos? Cuando vieron que estos habían muerto porque eran unos idólatras, ¿qué hicieron? Rezaron. ¿Rezaron a quién? Al Señor. Pero si ya murieron evangélicos, vamos a convertirnos evangélicos por un minuto. Si ya murieron, el que murió o se fue para el cielo o se fue para dónde? Al infierno. ¿Hay necesidad de rezar por ellos? No. No. No tengo necesidad, porque allá él si se va para el cielo, se va para el infierno. Volvámonos católicos. ¿Qué dice? Vuelvo a repetir. Y rezaron al Señor. Volvámonos católicos. Y rezaron ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Vamos a ver, siga. Para que perdonara totalmente. ¿Para qué qué? Para que perdonara. ¿Para que qué? Perdonara. Vamos a ver qué le están pidiendo a Dios los que están vivos. Que le perdone qué cosa y a quién. Para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos.
para que perdonara el pecado de los que habían muertos. Ahora, vamos a ponerle un punto aparte aquí y les voy a hacer una pregunta. Según la Sagrada Escritura, ¿se puede orar a Dios para pedirle perdón por el pecado de las personas que han muerto? ¿Sí, o no? Sí. ¿Y cómo hay muchos que le creen a los evangélicos? ¿Cómo hay gente que le cree a los evangélicos? ¿Sí? Que no hay que orar por los difuntos. La palabra de Dios me lo acaba de decir. El buen Judas oró a Dios pidiéndole que perdonara el pecado de los que habían muerto. Ahora vamos a seguir. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados. Entonces, fíjense, católicos, ¿qué hace la iglesia? Vamos a orar por los fieles difuntos, especialmente por las almas del purgatorio. Y les invita, queridos hermanos, vivamos en santidad, no caigamos en pecado, porque si no, no entraremos ¿a dónde? Al reino de los cielos. Punto. Exhortó el buen Judas a la gente para que no cayeran en ese pecado de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Y se lo digo especialmente a los que nos siguen a través de las redes sociales, es tener un Dios distinto al Dios vivo y verdadero. Los católicos no somos idólatras porque nosotros profesamos la fe. ¿Dónde profesamos nosotros la fe? En el credo. A ver, ¿cómo dice el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué más? Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué más? Creo en Jesucristo, su único Hijo. Nuestro Señor. Pregunto, ¿nosotros creemos en alguien más que no sea Dios? No. Que sí tenemos los santos, que tenemos gente santa buena, que en esta vida practicó realmente la santidad y son ejemplos para que nosotros seamos santos. Sí, claro que sí. Es como decir que yo diga, hombre santo, mi papá. ¿Por qué? Porque todos los días oraba por mí. Y yo lo considero un santo, punto. ¿Sí? Ya está. ¿Eso es un pecado de idolatría? No. Yo no estoy cambiando al Dios vivo y verdadero por mi papá. No. Sino que ¿qué aprendí yo de mi papá? Que si yo oro todos los días, Dios me va a bendecir. Punto. ¿Sí? ¿Qué aprendemos nosotros de los santos? Su historia, su vida. Vamos a poner un ejemplo. Santo venezolano, ¿cuál es? Doctor José Gregorio Hernández. ¿Qué aprendemos del doctor José Gregorio Hernández? Que era un hombre que tenía dinero, que tenía inteligencia, que tenía muchas cosas, pero él no se aferró a lo material, sino que dedicó su vida a servir a los pobres y especialmente a los enfermos. Y murió haciendo el bien. Ya está. ¿Se dan cuenta? Ahora, sigamos con la misma palabra de Dios. A ver qué nos dice. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acaban de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta. ¿Qué hizo? Efectuó entre sus soldados, ¿qué cosa? Una colecta. Para los evangélicos que dicen, es que la misa de los difuntos es un invento de los curas, porque la gente paga para que el padre le haga la misa por los difuntos. Mire, con todo el respeto del mundo y se los digo con toda claridad, la gente ni porque le venda el alma al diablo le va a alcanzar la plata para pagar lo que vale una misa. ¿Sí? No le alcanza, así de sencillo, porque la misa es el mayor sacrificio que Jesús hace por nuestra salvación. Se quiso quedar en el pan y en el vino consagrado. Eso es otro tema, ¿sí? Que también se los voy a regalar cuando después que demos del tema de las imágenes. Les voy a dar el tema de por qué nosotros los católicos creemos firmemente que Jesús está presente en el pan y en el vino consagrado. Porque fue el mismo Jesús quien instituyó la Eucaristía. Entonces, volvamos otra vez. Este Judas recogió entre la gente 2,000 monedas, 2,000 dracmas. Eran unas monedas de plata, ¿sí? Vamos a ver qué hace Judas con este dinero. 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén. ¿Las envió a dónde? A Jerusalén. A ver, voy a hacer una pregunta. En Jerusalén, ¿qué había para el pueblo judío que era lo más importante? Católicos, el templo. El templo era lo más importante. Judas no recogió las 2,000 monedas y se las mandó a la licorería de allá de la esquina para que él compre cerveza y celebremos porque murió. No, se recoge para que sea enviado ¿dónde? A Jerusalén. Y en Jerusalén ¿qué había? El templo. ¿Por qué lo envía allá? Porque en el templo es el único lugar donde se hace el sacrificio que agrada ¿a quién?
a Dios. Vamos a verlo. a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Para que allí en el templo se ofreciera ¿qué cosa? Un sacrificio. ¿Qué hacemos los católicos después que Cristo se ofrece como sacrificio por nuestros pecados? Ya lo dice el mismo Señor cuando dice a sus apóstoles, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué hacemos los católicos cuando celebramos la Eucaristía? Recordar, hacer el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, y ahí incluimos la oración por los fieles difuntos. Por los fieles difuntos. Esa era una costumbre, recoger 2,000 monedas de plata y enviarlas. ¿Sí? Recogieron lo que cada quien quiso. Judas no le dijo, cada uno tiene que poner tanto. No, cada quien dio en ese momento lo que le salió ¿de dónde? De su corazón. Del corazón, ya está. Y si no tiene para dar nada, no se preocupe. A ver, la señora, ¿yo le cobré algo por la misa? Nada. No. Al final, cuando me dicen, ¿cuánto es, padre? De lo que quiera. Si tiene, y si no, no pasa nada. Yo soy feliz, venir a hacer la misa. Porque yo lo hago porque soy sacerdote de Dios Altísimo, servidor de Cristo, punto. Esa es mi tarea, esa es mi obligación, ¿sí? Que se pide un aporte de repente para ayudar al sostenimiento de la iglesia, porque la iglesia pues hay que limpiarla, hay que mantenerla, hay que ayudar a la persona que limpie y todo lo demás. Sí, pero nace del corazón de cada quien, de ustedes, de lo que da cada quien. Vamos a seguir leyendo, escuchen. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia. Escuche, lo hicieron, todo eso que ellos hicieron, ¿qué hicieron ellos? Orar por los difuntos, recoger una colecta, vamos a enviarla a Jerusalén, vamos a enviarla al templo, porque en el templo los que hacen el sacrificio, ¿quiénes son? ¿Los evangélicos o los sacerdotes? Los sacerdotes, porque en ese tiempo los evangélicos no existían, eran sacerdotes que eran los que llevaban el templo. El sumo sacerdote y los demás sacerdotes que estaban allí eran los que ofrecían el sacrificio. Lo enviaron allá, para que ellos ofrecieran el sacrificio por los que habían muerto. Siga. Inspirados por la creencia de la resurrección. Ellos lo hicieron porque Judas y los que estaban allí con vida, ellos creían ¿en qué cosa? En la resurrección. Entonces, volvámonos a evangélico. Otro minuto. Si usted como evangélico dice que el que se murió se va para el cielo o se va para el infierno y no tiene más perdón de pecados, ¿eso es creer en la palabra de Dios? ¿Sí o no? No, porque va en contra de lo que enseña la palabra ¿de quién? De Dios. Eso no es creer ni siquiera en la resurrección, porque si yo creo en la resurrección, yo oro por mis fieles difuntos para que Dios perdone sus pecados y les tenga gozando de la vida eterna. Ya está. Yo hace unos días cumplió mi papá 1 año. Y durante todo el año que he hecho yo, ofrecer la Santa Misa diciéndole, Señor, si mi papá cometió un pecado, perdónale ese pecado y llévalo a gozar de la vida eterna. Ya está. Nosotros no somos quienes para cambiar la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios ha hecho. Es lo que la palabra nos dice que nosotros tenemos que hacer. Siga leyendo. Pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar. Entonces, aquellos que dicen que el que se murió se va para el cielo, se va para el infierno, que no hay resurrección, que esos son mentiras, que esos son inventos de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Escuche. Habría sido cosa inútil. ¿Habría sido qué cosa? Inútil. O sea, eso sí es inútil. Hacer la misa por los difuntos si yo no creo en la resurrección es inútil. Hacer una misa por los difuntos si yo no creo que Dios sea capaz de perdonarle los pecados después de esta vida, eso es inútil. No sirve para nada. Siga. Y estúpida. Sería una cosa inútil y sería ¿qué cosa? Estúpido. Es decir, no tendría sentido orar por los difuntos si yo no creo en la resurrección. Pero como yo sí creo en la resurrección, escuche lo que le dice la palabra de Dios. Pero creían firmemente en una valiosa recompensa. Pero ellos creían firmemente ¿en qué cosa? En una valiosa recompensa. Siga. Para los que mueren. Para aquellos que ya murieron. Hay una recompensa. Como creyentes. Como creyentes. Hay que morir como creyentes. Creer. Porque si yo creo como ateo, no sirve. Tiene que ser creyente. ¿Creer en quién? En Cristo. El verdadero creyente es aquel que cree en quién? En Cristo. Lo demás, como dice el sacerdote Luis Toro, son creyones. ¿Sí? Le creen a todo el mundo. Que vino el pastor Petronilo y hoy le dijo no ore por los difuntos y usted le dijo amén.
Que vino el pastor Petoniro y le dijo mañana ore por los difuntos y usted dijo amén. Usted ni sabe qué es lo que está haciendo, si sí orar o no orar, porque uno me dice una cosa, el otro me dice totalmente otra. No, señor, la iglesia es una sola. Y esto que yo estoy haciendo lo hace la iglesia en todo el mundo. Enseñar al pueblo de Dios. Ya que el pueblo de Dios no quiera escucharlo, ya es otra cosa. ¿Sí? Pero yo lo estoy enseñando a ustedes. Y no le estoy diciendo con palabras mías, yo le estoy diciendo con las palabras de ¿quién? De Dios. Siga leyendo. De ahí que su inquietud era santa. Escuche, entonces, de ahí que orar por los difuntos es una cosa. Santa. ¿Es una cosa? Santa. ¿Qué quiere decir santa? Que es una cosa buena. Porque los malos no son santos, ¿o sí? No. ¿Quiénes son los santos? Bueno. Lo bueno. Entonces, si orar por los difuntos es una cosa santa, quiere decir que es una cosa buena. Es bueno orar por los difuntos. ¿Qué más? Y de acuerdo con la fe. Y aparte de que es bueno, eso está de acuerdo con nuestra fe. Es lo que yo creo. Porque yo creo en la resurrección. Por tanto, orar por los difuntos es bueno porque eso va de acuerdo con la propia fe. ¿Qué más dice? Esta fue la razón por la cual Judas. Esta fue la razón. ¿Cuál? Que él creía que era bueno, que es justo, que es necesario. Por tanto, Judas. Por la cual Judas ofreció este sacrificio. Judas mandó, vamos a volvernos católicos en el año 2021. Judas recogió la plata, la mandó al templo para que el padre hiciera la santa misa. Ustedes se dieron cuenta que al inicio de la misa yo saqué un papelito que había en el bolso. Fue una intención que alguien ayer, después de la misa que realicé, me dijo, padre, quiero que me haga una misa por un difunto. Claro que sí. Deme el nombre, lo anoto, que cuando yo vuelva a hacer la misa, yo lo nombro a él. ¿Se dan cuenta? Cómo nosotros los sacerdotes estamos haciendo exactamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Siga. Repito, esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos. ¿Por quién los ofreció? ¿Por quiénes? Por los muertos. Muy bien. Para que fueran perdonados de su pecado. ¿Para que fueran qué cosa? Perdonados. ¿De qué? Pero si él ya se murió. Evangélico, si él ya se murió. Él no necesita oración para el perdón de los pecados. Doctrina protestante, doctrina diabólica. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Tiene adelante. Cuidado con los espíritus engañadores. Cuidado porque esos espíritus engañadores vienen con doctrinas totalmente diabólicas. ¿Y qué es una doctrina diabólica? Una doctrina que va en contra de la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina diabólica, aquella que va en contra de la doctrina de ¿quién? De Cristo. Y ejemplo de doctrina diabólica lo decíamos la misa pasada. Aquellos que dicen, no bauticen a los niños porque los niños no tienen pecado. A ver, ¿y en dónde en la Biblia prohíbe el bautizo de los niños? No hay una sola cita bíblica que lo prohíba. Que no oren por los difuntos porque son mentiras. El que se murió va para el cielo, va para el infierno. ¿Dónde en la Biblia dice que no hay que orar por los difuntos? Yo les he mostrado a ustedes hoy, con capítulo, con versículo, que orar por los difuntos es una cosa buena. Que está de acuerdo con nuestra fe. Que es lo que nosotros creemos. ¿Dice algo más? No, ahí termina. Ahí termina. Vuelvo a repetir el último versículo. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. ¿Para que fueran qué cosa? Perdonados de sus pecados. Ahora, vamos a terminar con una cita bíblica, que es Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Aquí está, Primera de Corintios, capítulo 3, busca el capítulo 3. Del 13 al 15. ¿Del 3 o el 13, brother? Del capítulo 3, versículo 13. Okay. Esta es cortica, pero prestemos atención. Fíjense que cuando nosotros centramos nuestra atención en escuchar la palabra de Dios, se nos da claridad en nuestra fe. ¿Sí? Ya de aquí en adelante, que venga cualquier protestante a querer engañarlos a ustedes y ustedes se dejen engañar, es porque, me perdona la expresión que les voy a utilizar, ustedes son muy bobos. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo se lo estoy mostrando con la palabra de Dios. Que le muestre un solo capítulo, un solo versículo donde prohíba que hay que orar por los difuntos. Que se lo muestre. No lo hay, no existe. Siga. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 15. Escuche lo que dice. Un día se verá el trabajo de cada uno. Un día. ¿Cuál día será ese?
el día en que Cristo venga a este mundo. La segunda venida de Cristo, podamos decirlo, ¿sí? Un día, ¿sí? Se verá el trabajo de cada uno. ¿Quién fue bueno? ¿Quién fue malo? ¿Quién siguió la verdadera iglesia de Cristo? ¿Quién fue protestante y se puso en contra de la iglesia de Cristo? ¿Quién hizo lo que le dio la muy buena y regalada? ¿Ya ustedes saben? Vamos a ver. Un día se verá el trabajo de cada uno. el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio. Se hará público en el día del... Hay un día donde seremos juzgados, donde dirán, a ver, profesora, estos fueron sus pecados. Usted en su vida, perdone que voy a utilizar como ejemplo, ¿no? Su nombre, ¿no? Pero yo creo que usted no es así, ¿no? Pero usted en su vida fue una persona chismosa, metida, lengüilarga, etcétera, 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 etcétera. Usted vivía metida en la vida de los demás, por tanto, usted no tiene derecho a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Porque usted en vez de ayudar al prójimo, ¿qué dijo? Tuvo blasfemia contra su hermano, ¿sí? Tanto condenada. El día del juicio se verá cada uno, ¿qué cosa? El trabajo de cada uno. El trabajo de cada uno. ¿Qué hicimos? Siga. Se hará público en el día del juicio. Se hará público. Todo el mundo sabrá. Y uno va a decir, ay, mira, y uno miraba aquella. Uno decía que eso era una persona santa y resulta que, mire. Siga. Cuando todo sea probado por el fuego. Ah, todo va a ser probado. ¿Por dónde? Por el fuego. A ver, cuando usted compra oro en las minas, o alguien le vende oro, para usted saber que ese oro es bueno, es verdadero, tiene que pasarlo ¿por dónde? Por el fuego. Por el fuego. ¿Sí? Si permanece, ese oro es bueno. Si se desintegra, ese oro era malo. Siga. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. El fuego probará la obra ¿de quién? De cada uno. De cada uno. Entonces, la profesora que era lengüilarga, que era esto, que era aquello, era una profesora que a pesar de todo iba a misa, a pesar de todo lo que tenía como pecado, rezaba, creía en Dios, hacía obras de caridad, ayudaba al pobre, ayudaba al huérfano, ayudaba a las viudas, ayudaba a la iglesia. Era una persona que a pesar de tener maldad en su corazón, trataba de seguir a Cristo, porque el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Primera carta de Corintios, capítulo 1, versículos 7 y 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Entonces, a pesar de tener muchos pecados, hay cosas buenas. Entonces, vamos a pasar, dice el Señor, todo eso que ella hizo por el fuego, ¿sí? Por la purificación, porque el fuego, ¿qué hace? Purifica el oro. Y así como purifica y acrisola el oro, el fuego, que en este caso vendría a ser, digámoslo de alguna manera, el purgatorio, va a purificar nuestras vidas. Siga. Si lo que has construido resiste al fuego. Si eso que hizo ella, bueno, lo hizo realmente de corazón, lo hizo convencida, lo hizo enamorada de Dios, entonces esa obra buena será premiado. ¿será qué cosa? Premiado. Premiada. No importa el pecado que tenga, no importa. Porque ya bien lo decía en Mateo capítulo 12, versículo 32, que hay pecados que se perdonan en esta vida y en la otra, pero uno solo no tiene perdón. Pero el resto de todos los pecados sí se tienen perdón. Por eso cuando usted y yo, como cristianos, oramos por los difuntos, le estamos diciendo al Señor, Señor, perdona el pecado de estas personas. Siga. Pero si la obra se convierte en cenizas. Pero si lo que ella hizo fue muy buena con todo el mundo, pero lo hizo simplemente porque quería aparentar delante de todos que era supuestamente una buena cristiana, que era una hipócrita, ¿sí? Porque eso no le agrada a Dios. Escuche. El obrero tendrá que pagar. ¿Tendrá qué cosa? Que pagar. A ver, ¿y a dónde paga aquel que ha muerto y no puede entrar al reino de los cielos ni puede ir al infierno para ser condenado todavía? ¿Dónde paga? En un lugar. ¿Ese lugar tiene nombre? No lo sabemos, pero la iglesia, que es una unidad, le colocó un nombre que se llama purgatorio. Tendrá que pagar, tendrá que purgar, tendrá que purificarse. Como cuando un joven roba, ¿qué hacen? Las buenas autoridades, ¿lo metemos ¿dónde? En la cárcel. Después que se purifique en la cárcel, que aprenda que robar es malo, lo vuelven a sacar. ¿Sí? Siga. Se salvará
Aunque algunos salen más malos, eso sí es verdad. Aquí en Venezuela salen peor. Eso es mejor ni meterlo en la cárcel, ¿no? Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Se salvará, pero no sin antes pasar ¿por dónde? Por el fuego. Por el fuego. Entonces, ¿se dan cuenta, queridos hermanos, cómo con todo esto podemos tener evidencia de que ese lugar que la iglesia llama purgatorio sí que existe? Sí que existe. Entonces, tratemos de llevar una vida acorde a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la tarea en este caso de nosotros, los que hemos perdido seres queridos? Es orar por los difuntos. Y ya lo decía la misma palabra de Dios. Lo mejor que usted puede hacer por ello es orar. Porque orar es una obra buena, es obra santa, es una obra justa y va de acuerdo con nuestra propia fe. Que alguien venga y le diga a usted, mire, no ore por los difuntos, esa persona quiere sacarlo a usted de lo que usted cree. No se dejen engañar. Vamos a orar por los difuntos. Porque me lo pide la palabra ¿de quién? De Dios. Ya está. Es una obra buena, es una obra santa, es una obra justa. Y yo, como buen católico, debo siempre orar por los fieles difuntos. ¿Alguna duda en respecto a la oración por los difuntos? No. De aquí en adelante, si ustedes se dejan engañar por los evangélicos, con todo el respeto, ese es problema de ustedes. ¿Sí? Pero después no vayan a decir, y venga, préstame la Biblia, y hagan como los evangélicos que se meten la Biblia, que va al chaval, es que cuando yo era católico, yo era un borracho, yo era esto. Sí, que el cura de Santa Lucía le dice, a ver, lunes, curso de borrachera. Martes, curso para los mujeriegos. Miércoles, curso para los mentirosos. Jueves, curso para los que le gustan pegar a las mujeres. Viernes, curso para los sinvergüenzas. No, el padre, ¿qué le dice? Los domingos tenemos curso bíblico. Vamos a aprender la doctrina de Dios. Vamos a la Santa Misa. Vamos a confesarnos. La vez pasada aprendimos por qué la iglesia bautiza a los niños. Hoy hemos aprendido por qué la iglesia ora por los fieles difuntos. Y no vino don pastor. Yo me trae hasta el cuadernito preparado. Vamos a debatir. ¿Sí? No ha venido. Vamos a ver cuándo se aparece. ¿Sí? No, ni vendrá, dijo por ahí, ¿no? Ni vendrá. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Así es el diablo. ¿Sí? Así es el diablo. Dice, como dice el dicho, mata al tigre y luego le tiene miedo al cuero. ¿Sí? Así de sencillo. Dijo que me iba a desenmascarar y aquí estoy. Pero no ha venido. ¿No? Entonces, vamos a creer lo que nos presenta la Santa Madre Iglesia. ¿Ok? Entonces, para la próxima Eucaristía que vamos a tener, vamos a dar el tema de las imágenes. Vénganse preparaditos, ¿sí? Para que usted aprenda desde la palabra de Dios que Dios prohíbe los ídolos, no las imágenes. Y un adelanto de ellos es como hacen los evangélicos. ¿Qué dicen los evangélicos? La Biblia dice, Éxodo 24, que Dios prohíbe imágenes de lo que hay ¿dónde? Arriba en el cielo, de lo que hay en la tierra y de lo que hay debajo ¿de dónde? Vamos a darle un adelantico rapidito. Éxodo 24, vamos a leerlo directamente de aquí de la palabra de Dios. Y les voy a dar una breve explicación de 30 segundos y para que ustedes vayan con eso en su mente y vayan pensando, yo voy a ir para el próximo tema, no me lo voy a perder. ¿Sí? Éxodo 24. Cita de los evangélicos para decir que los católicos somos idólatras. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba. ¿De lo que hay arriba dónde? En el cielo. ¿Qué más? Abajo. Ni abajo en la tierra. Y en las aguas debajo de la tierra. Ni de lo que hay debajo de dónde? De la tierra. No tendrás imágenes de nada. Pero como le gustan a los evangeliquitos la imagen del dólar. Paga diezmo. Y pagando diezmo usted se va a salvar. No necesita ni de oración. Usted pague diezmo. ¿Sí? Que entre más diezmo pague, más se va a salvar. ¡Qué ladrones! Y qué gente tonta los que todos los meses, mire, saque, platica y páguele diezmo al pastor. ¿Qué dice la palabra de Dios? No tendrás imagen de lo que hay donde. Arriba en el cielo. No tendrás imagen de lo que hay donde. En la tierra. Ni lo que hay debajo de la tierra. Y la pregunta mía es, ¿y el dólar qué imagen tiene? De un hombre que vivió ¿dónde? En la tierra. Y Dios lo prohíbe. ¿Sí o no? No tendrás imagen. No es la imagen de la Virgen María, no tendrás imagen. Imagen, esto es una imagen. Nosotros somos imágenes ¿de quién? De Dios. De Dios. Génesis. ¿Qué dijo el Señor? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Nosotros somos la imagen ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Así de sencillo.
No tendrás imagen. ¿Sí? Si usted tiene una foto, es una imagen. Si usted tiene un billete, un bolívar, un dólar, lo que usted tenga, eso es una imagen. Por tanto, Dios lo prohíbe, tiene que romperla. ¿Será que el pastor va a romper el billete de 100? Que por aquí va para Roma. ¿Sí? Lo espero para el próximo curso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en principio, Y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, como buenos católicos, vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.